En esta mañana vamos a continuar con el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 1 al 6. Y si en algún momento como que la voz baja o algo, le pido disculpas. El catajo que cogí hace 3 semanas todavía no ha querido salir, así que oren por mí. Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 6. Y esta mañana vamos a continuar con las enseñanzas de Pablo. Si usted se da cuenta, ya Pablo tiene un patrón, tiene una repetición en sus enseñanzas acerca de la salvación, solamente por fe, solamente por gracia en Cristo Jesús y fuera de las obras de la ley. Y esta mañana no es la diferencia, vamos a continuar viendo cómo Pablo nos llama a la libertad en Cristo Jesús, y no tan solo nos llama a la libertad en Cristo Jesús, sino que nos llama a estar firmes en la libertad que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo. Y esta libertad en estos versos de Pablo lo asimila o lo compara con la libertad que tenía el pueblo de Dios fuera de Egipto, de que Dios por medio de Moisés sacó a su pueblo del yugo de la opresión de Egipto y cruzaron el Mar Rojo de manera sobrenatural hacia el otro lado. Y Pablo dice, la idea de Pablo es cómo es que ustedes han querido la libertad, tuvieron la libertad, la tuvieron de manera sobrenatural y ahora ustedes quieren volver a Egipto. Ahora ustedes quieren volver al yugo de la esclavitud y el encierro. Esa es la idea que Pablo nos va a presentar en esta mañana. Y una manera en la que nosotros podemos entender esto es que usted se imagina, y esto es casi tipo película, usted se imagina que usted es parte de un grupo de rescate. Y usted va a rescatar a este miembro de su grupo que ha sido encarcelado, que ha sido puesto bajo presión. Y en el transcurso de liberar a este miembro de su grupo, usted tiene varias pérdidas. Pero al fin y al cabo usted libera a este miembro. Y en la salida hacia la libertad, él les dice, no, yo quiero volver a la esclavitud. Yo quiero volver al encierro. Hermano, usted pensaría que ese muchacho o esa muchacha está loco. ¿Cómo es que quiere volver a la esclavitud? ¿Cómo es que quiere volver al encierro? Y esta es la idea de Pablo. Es como él llama a la iglesia de Gálatas. ¿Cómo es que ustedes quieren volver a la esclavitud? Manténganse firmes en la libertad de Cristo. Contemplen y valoren el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque ustedes son libres no porque fue un precio barato, no es un precio alto, un precio caro que le costó la vida al Hijo de Dios para que usted fuera libre del yugo de la esclavitud. Hermano, y este es el sentir del creyente. Si usted recuerda esas primeras semanas en las que usted se dio cuenta que creía en el Señor Jesucristo, ¿cómo era su sentir? ¿Cómo era su pensamiento? ¿Qué es lo que sus sentimientos inclusive cómo fueron? Yo estoy seguro que ustedes pensaron, he sido libre, por fin estoy libre. Cristo me ha libertado del pecado, Cristo me ha liberado del yugo de la esclavitud, por fin he entendido la verdad. Y la verdad me ha hecho libre. ¿Cómo es que entonces queremos volver a la esclavitud? Mantengamos nuestra teología, nuestros pensamientos y nuestro corazón en la libertad que Cristo nos ha dado. Dicho eso, nos ponemos de pie. Busquemos Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 6. Y esta es la primera parte. La segunda parte será la semana que viene, que sería del 7 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar
toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Pueden tomar asiento. En estos versos veremos que Dios nos llama a mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha regalado. Vamos a ver que Dios nos llama a mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha regalado. Y he dividido este mensaje en 2 puntos, del verso 1 al verso 4. Estemos firmes en la libertad en Cristo. Del verso 1 al verso 4. Estemos firmes en la libertad en Cristo. Y del verso 5 al verso 6, estemos firmes en la fe en Cristo. Estemos firmes en la fe en Cristo. Y vamos al primer punto, estemos firmes en la libertad en Cristo. Y del verso 1 al verso 4 vamos a aprender estos 3 puntos. Vamos a ver que Pablo nos llama a que no estemos sujetos a la esclavitud. Vamos a ver que Pablo nos llama a no estar sujetos a la esclavitud. También Pablo nos llama a no estar sujetos a los rituales de la ley. Pablo nos llama a no estar sujetos a los rituales de la ley. Y tercero, Pablo nos llama a no estar sujetos a la salvación por las obras. Pablo nos llama a no estar sujetos a la salvación por las obras. Así que primero Pablo nos llama a no estar sujetos a la esclavitud. Fíjense que en el verso 1 Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En estos versos Pablo utiliza lo que habíamos aprendido en los versos anteriores. Si ustedes recuerdan los versos anteriores, Pablo utiliza el relato del Antiguo Testamento acerca de Abraham y Sara, donde Dios le había prometido a Abraham un descendiente, un heredero. Y en medio de esperar ese heredero, Sara le ofrece a la sierva Agar para que se acueste con Abraham y así tener un heredero. Y Abraham cedió a esa petición. Y ahí vemos que entonces Pablo nos enseña acerca del hijo de la esclavitud y el hijo de la libertad, que es Isaac. Y Pablo comienza este capítulo en el verso 1 a llamarnos a nosotros, a la iglesia, a estar firmes en la libertad, en el hijo de la libertad. Y habíamos dicho que todos aquellos que han puesto la fe en el Señor Jesucristo, que han confiado en el trabajo de Jesús, son parte de la simiente, son parte del hijo de la libertad. Y Pablo en estos versos nos llama entonces a mantenernos firmes en la libertad, mantenernos firmes en esa libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en cierta manera, como dije al principio, está diciéndoles a ellos: no abandonen el evangelio, no abandonen a Cristo Jesús, no abandonen la verdad, no crean que sus obras los van a hacer libres. Manténganse firmes en la verdad del evangelio y no sean como el pueblo antiguo que querían volver a Egipto, que luego de haber sufrido, de haber clamado a Dios para ser liberados, entonces ahora quieren volver a la esclavitud. Por eso Pablo dice: manténganse firmes, porque en su mente está el pueblo antiguo de Dios, que cuando venían las dificultades y cuando se veían apretados querían volver a Egipto, olvidando el sufrimiento, olvidando que no tenían realmente libertad. Ellos fueron libres. Y Pablo le dice: no estén sujetos a la esclavitud. No estén sujetos a la esclavitud, porque algo precioso, hermoso y algo que realmente no tiene valor, porque el valor es inmensurable, ustedes han recibido. Ustedes han recibido la libertad. Y luego Pablo nos dice que no estemos sujetos a los rituales de la ley, versos 2 al 3.
Él dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí Pablo está haciendo el llamado nuevamente y dice, manténgase firme en la libertad y no estén sujetos a los rituales de la ley. No estén sujetos a los rituales de Moisés, no estén sujetos principalmente a la circuncisión. Porque la circuncisión, como dice más adelante, de nada sirve. De nada sirve. Así que Pablo nos dice que cualquiera que añade a su salvación, cualquiera que añade rituales a su redención, él de cierta manera está rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. En otras palabras, Pablo dice, si ustedes añaden al trabajo perfecto del Señor Jesucristo, si ustedes tienen un pensamiento de que algún tipo de obra, algún tipo de trabajo, algún tipo de añadidura ustedes pueden darle a su salvación, déjeme decirle que entonces ustedes rechazan a Cristo y de nada le aprovecha a Cristo. De nada les sirve Cristo, porque ustedes en sí mismos se han autojustificado, se han autosalvado, se han autoperdonado por sus obras. Entonces de nada les aprovecha Cristo. En otras palabras, de nada les sirve Cristo, porque fueron salvos por su trabajo y no por el trabajo completo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto se puede comparar con el bautismo. El bautismo es un sacramento. En cierta manera es un ritual de nuestro cristianismo. Pero nosotros no podemos decir que el bautismo puede salvar a alguien. Usted bautiza a alguna persona, a algún adulto. Usted no puede dar por sentado que por ese bautismo, por esa acción, esa persona ha sido redimida. Esa persona ha sido perdonada. Esa persona ha recibido la promesa de la vida eterna. Por experiencia, nosotros hemos visto muchas personas que han sido bautizadas, que al final del día nunca creyeron en el Señor Jesucristo para su salvación. Y entonces a veces nos preguntamos cómo es que esa persona vive como el mundo, habla como el mundo, actúa como el mundo, no le interesa la Biblia, no le interesa la iglesia, no le interesa la santidad. ¿Cómo es que esa persona vive así si fue bautizada? Hermanos, porque el bautismo no salva. El bautismo sin la fe en Cristo Jesús realmente no salva. Es la unión con Cristo. Es Cristo el que le da ese significado al bautismo. Cuando una persona viene a la fe en Cristo Jesús, en obediencia y para cumplir lo que la palabra nos dice, ellos reciben esa señal externa de la limpieza, esa señal externa de venir al pueblo de Dios y son bautizados. Pero ese bautismo es válido porque Cristo ha regenerado, Cristo ha cambiado a esa persona de tal manera que Él ha puesto la fe en el Señor Jesucristo. Pero el bautismo solo no salva. Nuestros amigos católicos han estado equivocados, porque el bautismo no regenera, el bautismo no redime, el bautismo es un símbolo que Dios nos manda a nosotros como creyentes, a su pueblo, a recibir. Igual es la circuncisión. De nada sirve. De nada sirve. La diferencia entre el bautismo y la circuncisión es que el bautismo ha sustituido la circuncisión y ya no es necesaria la circuncisión en el Nuevo Testamento. Pero Pablo dice, la circuncisión realmente de nada sirve. Porque han rechazado a Cristo, porque no es de provecho nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera nos aprovecha Cristo? ¿De qué manera Cristo es provechoso para nosotros? Porque cuando ponemos la fe en Cristo, cuando confiamos en su obra completa, cuando confiamos en su obediencia, cuando creemos que su muerte nos redime, entonces
Y solamente entonces Cristo es de provecho para nosotros. ¿Por qué? Porque así se convierte en ¿qué? En nuestro profeta, en nuestro rey y en nuestro sacerdote. Y dicho eso, entonces por medio de Cristo recibimos ¿qué? La justificación, recibimos la adopción, recibimos la promesa de la vida eterna y recibimos el perdón de pecados. De esa manera nos aprovecha Cristo. Y todas estas cosas solamente vienen cuando confiamos plenamente en el trabajo de Jesús para nuestra salvación y nada más. Si usted añade un grano de obra a su salvación, entonces de nada le aprovecha Cristo. Y podemos decir que si genuinamente no ha puesto la fe en Cristo Jesús, usted no es justificado, usted no es salvo, usted no es perdonado y usted no ha recibido la promesa de la vida eterna. Dese cuenta que nuestras obras, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. Nuestras obras para salvación no minimizan la ira de Dios sobre nosotros. Al contrario, nuestras obras añaden a la ira de Dios, añaden a nuestra condenación. Usted no puede ser regenerado, usted no puede ser salvo por sus propias fuerzas. Porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Porque hemos nacido con inclinación al mal. Porque delante del Dios 3 veces santo somos sucios, somos inmundos, somos inmerecedores de la salvación. Solamente Cristo y solamente en Él se encuentra la salvación. Porque lo que Dios requería para la salvación, Cristo lo cumplió completamente. Usted no puede cumplir absolutamente nada de los requisitos que Dios pide para la salvación de algún ser humano. Así que Pablo dice, si usted añade a su obra, Cristo no le sirve para nada. Y fíjense que en el verso 4, Pablo le hace en el verso 3, Pablo le hace una advertencia a aquellos que creen que pueden ser justificados por las obras. Pero en el verso 4 dice, de Cristo desligasteis. Verso 3, perdóneme. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Aquí Pablo está diciendo, escúchenme ustedes. A todo hombre que se circuncida, escúcheme. A todo hombre y mujer que cree que puede ser salvo por la salvación, escuchen. Y Pablo les dice, están obligados a guardar toda la ley. Si alguien cree que puede ser salvo por su obra, está obligado a guardar toda la ley. ¿Y de qué manera? Perpetuamente, como he dicho antes. Tiene que guardar la ley desde ahora hasta que Cristo regrese. No desde ahora a 5, a 10, a 20 años hasta que Cristo regrese. Es perpetuo y es total. La ley debe ser guardada totalmente. Y si usted cree que puede ser salvo por la ley, nadie puede obedecer por ti. Solamente usted. Y lleva acción de parte de usted. Y por eso Pablo dice, déjame decirte algo. Si crees que puedes ser salvo por la obra, entonces tienes que guardar toda la ley. Tienes que guardar toda la ley. Hermano, esto es un pesar. Esto es algo que nadie sobre la faz de la tierra puede cumplir. Y Pablo le dice, tiene que guardar toda la ley. Y la segunda parte o la continuación de esta advertencia, Pablo dice entonces en el verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo le dice, te desligaste completamente de Cristo, ya no tienes unión, ya Cristo no te representa, ya Cristo no es tu profeta, no es tu sacerdote, no es Rey, ya Cristo no es tu redentor. Cristo es nada para ti. ¿Por qué? Porque has puesto tus obras como salvación. Porque has creído que eres capaz de ser salvo por ti mismo. Y entonces si tú crees que puedes ser salvo, entonces te desligaste de Cristo. Ya Él no te representa. Y fíjense cómo Pablo dice, de la gracia habéis caído. Y esto no quiere decir que eran salvos y cayeron de la gracia. No, Pablo habla de que nunca entendieron el evangelio. Nunca entendieron la gracia.
Y por su propia fuerza intentaron entender la salvación, intentaron practicar sus propios entendimientos y entonces cayeron de la gracia. Hermano, esto es como un niño cuando quiere el cereal en la parte de arriba de donde está la comida. Ellos buscan un banco y lo mueven hasta llegar a donde está toda la comida almacenada, y eso se trepan en el banco y aún así no pueden llegar a sacar el cereal y se intentan tanto y tanto que se caen porque se inclinan a que por su propia capacidad pueden llegar al cereal. De igual manera, Pablo, es lo que Pablo dice. Ustedes se han estrechado tanto, han creído que tienen la salvación por su propia fuerza, que han caído. ¿Por qué cayeron? Porque nunca entendieron la salvación por fe solamente, en Cristo solamente. Nunca comprendieron que eran por gracia. Ellos se esforzaron a salvarse a sí mismos. Así que cayeron de la gracia. Pero fíjense las palabras de Pablo. Pablo dice, de Cristo os desligasteis. Hermano, eso tiene que tocar y poner a temblar nuestros corazones. Si existe algún tipo de legalismo en nuestras vidas, tenemos que sacarlo. Hermano, si usted cree que por su propia fuerza se ha ganado el favor de Dios, se ha ganado el amor de Dios, se ha ganado la admiración de Dios, entonces Pablo dice, de Cristo te desligasteis, porque estás confiando en tu propia justicia. Así que los que creen en la justificación, la autojustificación, han caído de la gracia, no han entendido el verdadero evangelio de salvación. El segundo punto, estemos firmes en la fe en Cristo Jesús, verso del 5 al 6. Y aquí vamos a ver que por el Espíritu guardamos por fe la esperanza. Y segundo, que por el Espíritu demostramos la fe que obra por el amor. Primero vamos al verso 5, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Y aquí Pablo nos da esta parte hermosa de su advertencia. Y él nos dice que el Espíritu Santo ha cambiado nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ha regenerado. El Espíritu Santo nos ha dado una nueva naturaleza. El Espíritu Santo nos ha dado un corazón de carne y ha quitado el corazón de piedra que no quería Dios. Y este Espíritu Santo nos da la fe. ¿Y qué fe nos da? Dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Y aquí Pablo hace un contraste. Dice, Ustedes creen que por sus obras son salvos. Y por eso se desligaron, rechazaron a Cristo. Pero realmente aquellos que han puesto la fe y han confiado en el trabajo de Cristo Jesús tienen una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza, hermano? Muchos abrazan a Cristo creyendo que la esperanza es completa sanidad. Muchos abrazan a Cristo creyendo que la esperanza es prosperidad. Muchos abrazan a Cristo creyendo que todos sus problemas se desaparecerán. Pero eso no es la esperanza que habla la Escritura, eso no es la esperanza que habla Pablo. Es una esperanza suprema todas esas cosas. ¿Cuál es la esperanza que habla Pablo? La esperanza que habla Pablo es que nosotros, como creyentes, descansamos en Cristo Jesús para nuestra justificación. Que por fe que se nos ha sido dada, que se nos ha sido regalada, entonces confiamos en el trabajo pleno de Cristo para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que nada Dios nos pide a nosotros para nuestra salvación. Que no hay nada que nosotros podamos hacer que añada o quite a nuestra salvación, sino que nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en el trabajo perfecto del Señor, tanto en su vida como en su muerte, y que ahí está nuestra esperanza para el perdón y para la vida eterna. Hermano, lo que Pablo dice es que nosotros podemos descansar porque nuestra salvación está segura en el trabajo de Cristo. Fíjense, nuestra esperanza de salvación, de justificación, está en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, la fe
de la esperanza. Nuestra fe está en que el trabajo de Cristo fue recibido por Dios Padre y fue aceptado, y por eso nosotros como pueblo de Dios tenemos perdón y vida eterna. Y el segundo punto en estos versos, verso 6, por el Espíritu demostramos la fe que obra por el amor. Fíjense, el verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo dice, otra vez vuelvo, las ceremonias no sirven para nada, ni la circuncisión ni la incircuncisión sirve para nada si realmente usted no ama a Dios. Y él dice, al final dice, la fe que obra por el amor. ¿Y cuál es la fe que obra por el amor? Es la fe, la verdadera fe se manifiesta por una obediencia de amor. ¿Cómo usted puede saber que alguien es salvo? Hermano, nosotros no somos el Espíritu Santo para entrar al corazón de las personas y decir, esta persona es salva, esta persona no es. Pero la Escritura nos dice que hay ciertas señales, hay ciertas actitudes, hay ciertos pensamientos que nos demuestran que esa persona ha sido regenerada, que ha sido transformada por el Evangelio. Y de qué manera la fe se puede manifestar, de qué manera la verdadera fe se refleja en nosotros por medio de la obediencia de amor. Pablo dice, no hay nada externo. Usted puede estar circuncidado, usted se puede tapar del cuello a los pies, usted puede usar cualquier cosa, usted puede hacer rituales en su hogar, usted puede creer que tiene la fórmula para la santificación, usted puede creer que tiene la vida más piadosa entre todos los cristianos del mundo, usted puede creer todas esas cosas, pero si realmente no tiene obediencia de amor, usted se puede dudar de su salvación. ¿Por qué? ¿Qué es la obediencia de amor? Es obedecer a Dios, es querer vivir para Dios, es querer glorificar a nuestro Señor Jesucristo. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 11, párrafo 2 dice, la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación, aunque no está solo en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras. No es fe muerta, sino obra por amor. Obra por amor. Pablo dice, usted puede estar circuncidado y no querer obedecer para nada a Dios. Usted puede estar circuncidado y no le importa la ley de Dios. Eso no es salvación. Eso no es redención. Cuando una persona pone la fe en Cristo, viene acompañada de la santificación. Y en esa santificación usted quiere obedecer a Dios. La verdadera fe se demuestra por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Una obediencia a Dios es la evidencia de que usted verdaderamente ha tenido una fe genuina. Y fíjense que aquí no estamos hablando de una obediencia perfecta en santificación, en el sentido de que usted ya es santificado, glorificado. Somos santos, pero no somos glorificados. Aún luchamos con el remanente de pecado que está en nosotros. Aún luchamos con ciertas inclinaciones que traemos del pasado. Aún estamos empujando el pecado afuera de nosotros y anhelando la santificación. Hermano, esta lucha no quiere decir que usted no es salvo. Esta lucha al contrario afirma que usted es salvo. Porque el que tiene un corazón de piedra, el que no ha sido regenerado, el que no ha sido salvo, no le importa el pecado. Continúa con los deleites de la carne y continúa con sus pasiones del mundo. Sin ningún tipo de problema. Pero el que verdaderamente ha puesto la fe en Cristo Jesús es una lucha constante, es una guerra interminable hasta que Cristo regrese en contra del pecado. ¿Cómo usted sabe que ha puesto la fe en Cristo? Déjame hacerle 3 preguntas. ¿Tiene un interés genuino en obedecer a Dios? Si usted tiene un interés genuino en obedecer a Dios, probablemente su fe es genuina.
Te deleitas cuando lees la palabra de Dios. Si te deleitas, probablemente tienes una fe genuina. Tienes un amor genuino por Cristo Jesús. ¿Quieres que otros vengan también a los pies de Cristo para que disfruten de los beneficios de la salvación? Probablemente tienes una fe genuina. Hermanos, vamos a estar luchando hasta que Cristo regrese. Y esta es la hermosura del Evangelio. Y esto es lo que Pablo está peleando. Pablo dice, no pierdan, manténgase firme en la libertad de Cristo, porque aquí descansa toda su salvación. Usted lucha hoy con el pecado, usted lucha mañana con el pecado, usted lucha el mes que viene, el año que viene, pero usted sigue luchando sabiendo que ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Y usted sabe que su libertad no está en sus manos, su libertad no está en lo que usted puede hacer, no está en usted, sino que su libertad ya fue adquirida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted lucha con el pecado porque ha sido libre del pecado, ha sido liberado del pecado. Usted no le gusta el pecado que está en su vida porque Cristo vive en usted. Manténganse firmes en la libertad que han recibido en Cristo Jesús. Hermanos, hemos visto hasta ahora que estemos firmes en la libertad de Cristo. No en los rituales, no en algo que podamos hacer, sino que realmente contemplemos el trabajo de Cristo y mantengámonos firmes en Él. Y hemos visto que la fe, que nos debemos mantener firmes en la fe. ¿Por qué? Porque en la fe tenemos esperanza que nuestra justificación fue adquirida por Cristo. Pero también sabemos que en la fe, la obra de obediencia es por amor a Cristo, por esa salvación que Él nos ha dado. Así que mantengámonos firmes en la fe en Cristo Jesús. Y para terminar, hermanos, déjeme decirle esto. En la mesa del Señor, en el banquete de Dios, la comida de usted no es aceptada. Imagínense que usted va a un hogar donde hay comida, donde hay una fiesta. Usted lleva su plato de comida para añadir a lo que está pasando. Pero en la mesa del Señor, sus obras no valen absolutamente nada para su salvación. No valen absolutamente nada. Porque lo que Dios cuenta es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para su salvación. Así que su dinero no es bueno para su salvación. Tus obras no son buenas para tu salvación. Tu conocimiento, tu intelecto, tu preparación académica no es buena para tu salvación. Tu personalidad o tus talentos no sirven para nada y no añaden a tu salvación. Tus rituales personales, tus ceremonias no sirven para tu salvación. Es solamente la fe que se nos ha sido regalada en Cristo Jesús, lo único que cuenta para nuestra salvación. Es la obediencia de Cristo y es la muerte de Cristo la que ha sido imputada, la que ha sido añadida a nuestra cuenta, y por ese trabajo de Cristo somos recibidos como hijos de Dios delante de la presencia de Dios Padre. Así que, hermanos, no queramos volver a la esclavitud, no queramos volver al encierro. Mantengámonos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado y descansemos plenamente y completamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es directa, es precisa. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús que que fue un regalo de parte tuyo. Señor, ayúdanos a confiar plenamente, a descansar plenamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si queda algún tipo de idea, algún tipo de rincón en nuestros corazones que quiera vanagloriarse, que quiera autojustificarse, que piense que añadió a la salvación, ayúdanos a destruirlo y entender que Cristo hizo todo, completamente todo,
por nosotros y por nuestra salvación. Señor, bendícenos como iglesia. Bendícenos por medio del Espíritu Santo y que nuestra evidencia de una verdadera fe sea por medio de nuestra obediencia, por amor. Que nuestro anhelo por santidad crezca cada vez más. Que nuestro anhelo por obedecer la ley de Dios crezca cada vez más. Que cuando caemos realmente, sinceramente, de corazón, confesemos nuestros pecados delante de nuestro Señor. Señor, que como iglesia también demostremos nuestra fe por el amor unos a otros como cuerpo de Dios. Que nos ayudes a tolerarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a que el amor entre uno y otro crezca cada vez más y seamos una iglesia unida, que refleje un amor por obediencia, pero también que la evidencia de nuestra fe sea por el gran amor que nos tenemos como hermanos. Señor, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.